Estos últimos días hemos tenido la oportunidad, nos han invitado a algunos lugares. Hace un par de semanas estuvimos el pastor David y yo, junto con un grupo de jóvenes de la iglesia, nos invitaron a Costa Rica a ser parte de un congreso hacia jóvenes y adolescentes. Y bueno, estuvimos viendo la obra de Dios en ese lugar, estuvimos compartiendo con las personas de ese lugar. Y se estuvo desafiando mucho a los jóvenes en cómo Dios los quiere utilizar y en que ellos puedan sacar de sus barreras, de su mente esas barreras que muchas veces tenemos, o esos imposibles que muchas veces tenemos, donde decimos, es que Dios no me puede utilizar a mí. Regresamos del viaje a Costa Rica, fuimos a la Sierra de Oaxaca y a la Sierra Mazateca, más o menos para que se ubiquen, es la zona donde está Huautla de Jiménez, donde se dice que de ahí venía la bruja María Sabina, ¿verdad? Si no me equivoco. Y estuvimos ahí en varias comunidades, estuvimos visitando 2 comunidades de forma específica y estuvimos yendo a lugares donde el evangelio no había llegado, ¿verdad? Normalmente en la Sierra Mazateca hay muchos cristianos, hay muchas iglesias, pero en esas 2 comunidades no hay ninguna iglesia cristiana, ninguna. Y fuimos un grupo de 19 personas. Y yo compartía con los chicos que fuimos, o con todo el grupo, cómo Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para llevar su palabra a otras personas. Y muchos de los que iban en el viaje, pues era la primera vez en un viaje misionero. Tal vez muchos de ellos era la primera vez predicando el evangelio. Pero es hermoso al terminar ya los días del viaje, el ver cómo Dios fue utilizando a cada uno de ellos, a pesar de las inseguridades, de los temores, de las dudas o de las barreras que muchas veces tenemos en la cabeza. Y eso quiero hablar un poco en esta mañana, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una tarea a cada uno de nosotros. Y la tarea que Dios nos ha encomendado no es una tarea opcional. No es una tarea, hermanos, donde tú puedas decir si obedezco o no obedezco, lo tomo o no lo tomo. Si eres hijo de Dios, si eres seguidor de Cristo, es una responsabilidad que tienes. Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. Jesús, antes de ascender, le dijo a sus discípulos, por tanto, id, y eso es, mientras vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es una tarea para pastores, para líderes, para maestros, no es una tarea solamente para personas que tengan el don de evangelismo, no. Es una responsabilidad que todos nosotros como iglesia tenemos. Todos nosotros como iglesia tenemos. Y a veces perdemos tanto el tiempo en cosas que no tienen valor, en cosas que no tienen sentido, y en lo que Dios nos ha pedido que hagamos, le invertimos tan poco de nuestro tiempo. Ahorita que veníamos en la mañana rumbo a la iglesia, eran más o menos las 7:50 de la mañana, me dio tanta tristeza que pasamos aquí, todos los domingos pasamos para venir aquí a la iglesia por el parque que está aquí en Tejeda. Y imagínense, 7:50 de la mañana y estaban ahí los testigos de Jehová compartiendo. Ya saben cómo se ponen los testigos, siempre vienen de 2, de 3, en 4, ponen como un stand con varios libritos y en toda la pista del parque Tejeda los que van caminando, quien se quiera acercar se acerca y ellos les comparten. Y nosotros que tenemos el verdadero evangelio, hermanos, no podemos hacer algo así. No podemos hacerlo. Ellos que están tan errados en su teología, en su doctrina, pero tienen una diligencia a la hora de compartir lo que ellos creen. Que nosotros que seguimos al único Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué estamos haciendo con la tarea que Dios nos ha encomendado? Yo sé que muchas veces pensamos que Dios no puede utilizar personas como nosotros.
Y eso es un poco de lo que quiero hablar en esta mañana. Muchas veces pensamos o tenemos esta idea en nuestra cabeza de que Dios no me puede utilizar a mí. ¿Y por qué tenemos estos temores? Bueno, uno puede ser porque sentimos mucha presión. Estamos presionados por nuestro trabajo, estamos presionados tal vez por los quehaceres de la vida, por la familia, por alguna enfermedad, por algún problema financiero, por alguna prueba. Entonces nos sentimos tan presionados en la vida que lo que Dios nos ha pedido lo hacemos a un lado, lo dejamos de hacer. Entonces de alguna manera como que nuestra perspectiva de las cosas o el orden de prioridades lo vamos cambiando y dejamos a un lado las cosas de Dios y nos empezamos a enfocar en todo lo que nos presiona. Muchas veces no somos también obedientes con lo que Dios nos ha pedido porque tenemos miedo a fracasar. Y decimos, es que si yo le comparto y si me rechaza, ¿qué voy a hacer? Y si me hace una pregunta que no sé responder, ¿qué le voy a decir? Es que nunca lo he hecho, es que no sé suficientes versículos de memoria, es que tengo poquito tiempo de cristiano, de convertido, y tenemos miedo al fracaso. Otra razón puede ser también por inseguridad personal. Tal vez tú digas, es que yo siento que no hablo muy bien en público, siento que no soy muy social, siento que mejor esta tarea a otras personas se les daría un poquito mejor, y tenemos muchas veces inseguridades. Ahora, no solamente miedo al fracaso, también puede ser miedo a lo desconocido. Tal vez tú digas, yo nunca le he predicado el evangelio a alguien, yo nunca he discipulado a alguien. Entonces, como es algo desconocido para ti, eso te da un poquito de temor. A veces otra cosa que puede producir inseguridad es la edad que tenemos. Los que son más chicos dicen, es que soy muy chiquito todavía. Pero ya cuando van pasando los años, cambia nuestra manera de pensar, ya soy muy grande para eso. No, la edad correcta es la que tienes en este momento. No es chico ni grande, no hay una edad específica, es la edad que tengas en este momento. Otra razón sería por nuestro pasado. A veces decimos, es que Cristian, tú no conoces mi pasado, tú no conoces las malas decisiones que yo tomé, tú no conoces los pecados con los cuales estoy luchando, y pensamos que por esta razón Dios no nos puede utilizar a nosotros. Ahora, hermanos, cuando vamos a la Biblia vemos algo muy diferente. En la Biblia vemos que Dios utilizó a personas comunes y corrientes. Cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice Pablo ahí en el capítulo 1, le dice, ustedes no son muchos sabios, no son muchos poderosos, no son muchos nobles. Y les dice Pablo, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dice, Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Les dice el apóstol Pablo, Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y les dice, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin o con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios utiliza personas comunes y corrientes. Dios utiliza personas que son como tú y como yo. Pensemos, hermanos, en ciertos personajes de la Biblia. El padre de la fe, ¿quién es? Abraham. Ahora, Abraham era un hombre viejo en edad. Era un hombre anciano, era un hombre que no tenía hijos, no tenía descendencia, y terminó convirtiéndose en el padre de una nación. Pensemos en José. José, siendo un joven, fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. A su propia familia, a sus propios hermanos, lo vendieron como esclavo y lo mandaron para Egipto. Y José terminó convirtiéndose en el hombre más importante después del faraón. Pensemos en David, un jovencito, un muchachito que nació en Belén, que se dedicaba al campo, se dedicaba a cuidar ovejas,
terminó convirtiéndose en el rey de todo Israel, en uno de los reyes más importantes de esa nación. Pensemos en Ruth, una mujer moabita, una mujer extranjera, una mujer que no era judía. Sin embargo, Ruth aparece en la genealogía del rey David y posteriormente de Jesús mismo. Una mujer que no es judía. Pensemos en Esther, una mujer que fue elegida para ser la nueva reina o la nueva esposa del rey Asuero. Y fue una mujer que Dios utilizó para que ella fuera el instrumento para salvar a los judíos por el asesinato o el homicidio que se quería provocar hacia el pueblo de Israel. Pensemos en el Nuevo Testamento, en la viuda pobre que aparece en los evangelios. Una viuda que no tenía nada de dinero, que vivía en una extrema pobreza. Sin embargo, Dios elogia a esta mujer y la pone como un ejemplo de generosidad. Pensemos en el gran apóstol Pablo, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Era un hombre que perseguía a la iglesia de Dios, perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel, los mataba, o él buscaba matar a los cristianos, y terminó convirtiéndose en uno de los misioneros y teólogos más importantes de toda la historia. Pensemos en Pedro, un pescador que Dios lo encontró pescando, trabajando, haciendo su profesión, y Dios lo convirtió en un pescador de hombres. Pensemos no solamente en un pescador de hombres, sino que terminó siendo uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Si te das cuenta, hermano, cómo cada hombre, cada mujer que aparece en la Biblia, que fueron grandemente usados por Dios, eran personas como tú y como yo. Eran personas comunes y corrientes. Eran personas que Dios utilizó y los capacitó para cumplir con una misión. Hoy quiero hablar de un hombre que aparece en la Biblia, que yo creo que estaríamos todos de acuerdo que fue uno de los líderes más importantes que aparecen en toda la Biblia. La tarea que Dios le pidió a este hombre, hermanos, no era una tarea nada sencilla, nada sencilla. Y fue un hombre que Dios le dio la responsabilidad de liderar a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. ¿Y este hombre quién es? Moisés. Moisés. Yo quiero que veamos en la Biblia cómo Moisés era un hombre también como cada uno de nosotros, con miedos y con inseguridades. Ahora pensemos un poquito en cómo fue la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años. Para 120 años vivió Moisés. Ahora su vida la podríamos dividir en tres partes. Los primeros 40 años, después otros 40 años y los últimos 40 años de su vida. Los primeros 40 años Moisés fue criado en Egipto como un egipcio más. Ahorita lo vamos a ver. Después, a partir de los 40 años, Moisés huye al desierto, para ser un poquito más específicos, a la zona de Madián, porque el rey o el faraón lo quería matar. Ahorita lo vamos a ver también. Y sus últimos 40 años de vida comienzan cuando él sale de Egipto con todos los hebreos, con todo el pueblo de Israel, para llevarlos hacia la tierra prometida, que sabemos que Moisés no llegó hasta la tierra de Canaán. Pero más o menos de esa manera se divide la vida de Moisés. 40 años criado como en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años ya con todo el pueblo yendo hacia la tierra prometida. Ahora, recordemos cómo fue su nacimiento. Moisés nació en un momento de crisis nacional. Moisés nació en un momento difícil. Si recordemos qué es lo que dice la Biblia en Deuteronomio, dice que cuando Moisés nació había un conflicto entre el gobierno del faraón con los hebreos. Recordemos que todos los hebreos, todo Israel, eran esclavos en la nación de Egipto. Ahora hubo un problema. El faraón castigaba a los hebreos,
El faraón oprimía a los hebreos, el faraón les hacía, los ponía en trabajos forzados y pesados, literalmente eran tratados como esclavos, pero de repente el faraón se da cuenta que el número de los hebreos empieza a crecer. Se empiezan a multiplicar y el pueblo empezó a ser muy grande en número. Entonces esto provocó que el faraón sintiera miedo, porque si siguen creciendo, en cualquier momento ellos se pueden rebelar y bueno, van a terminar con nosotros. Entonces el faraón va a tomar una medida y esa medida va a hablar con las parteras y les dice: todo bebé que nazca de las hebreas, que sea varón, lo van a matar. Van a terminar con su vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer las parteras? Nacía el bebé, si era niño, lo mataban. Si era niña, lo dejaban vivir. Ahora sabemos por medio de la Biblia que las parteras no hicieron caso a lo que el faraón les pidió. Pero esto era lo que el faraón había dictaminado. Ahora, ¿qué era lo que el faraón quería hacer? El faraón era que los judíos, era impedir, que ellos siguieran multiplicándose, para que dejaran de crecer en número. Entonces, cuando el plan no funcionó del faraón y de las parteras, el faraón va a hacer otra orden, otra instrucción. Esta instrucción tenía que ver con todo Egipto. O sea, todo bebé que nazca varón lo tenían que echar al río. Entonces fíjense, el faraón tenía una misión que era matar a todo varón, matar a todo niño. Y en ese contexto es que Moisés nace. Ahora dice la Biblia que cuando la mamá de Moisés ve a Moisés, lo vio hermoso, ¿verdad? Dice que no obedeció a lo que hizo el faraón, sino que estuvo un tiempo con él y cuando ya no pudo cuidarlo más, preparó una canastita, lo puso en esa canasta, fue al río Nilo, lo puso a Moisés ahí y dejó que la corriente se lo llevara. Ahora la corriente llevó hasta Moisés, siendo un bebé recién nacido, ¿con quién creen? Con la hija del faraón. Y ahí la hija del faraón lo recoge, lo adopta y lo empieza a criar como un niño egipcio. Cuando Moisés ya era un poco más grande de edad, dice que se estaba paseando, que fue a ver a sus hermanos, que eran los hebreos, y dice que de repente ve a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés termina matando a este egipcio. Ahora de repente esto fue una noticia que empezó a correrse de boca en boca y Moisés tiene que huir al desierto de Madián porque el faraón buscaba matar a Moisés. Y es en este momento, hermanos, donde Moisés huye al desierto, donde él vive aquí por 40 años, donde Dios se le va a aparecer y Dios le va a encomendar una misión. Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 3. Hace rato te dije Deuteronomio, era Éxodo capítulo 3. Y es aquí donde Dios habla con Moisés y Dios le va a hacer un llamado a Moisés y le va a decir que él lo quería utilizar como un libertador. Fíjense que dice versículo 7, Éxodo 3:7. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10: ven por tanto ahora, fíjense qué le dice Dios a Moisés: te enviaré a Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ahora, para este momento, hermanos, ya habían sucedido 3 cosas muy importantes en Egipto. Lo primero, hace rato les dije que el faraón quería matar ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué razón? Porque había matado a un egipcio, a un soldado, ¿verdad? Ahora, ese faraón que quería matar a Moisés ya había muerto. Ya había un nuevo faraón, ¿verdad? Entonces ya era otro faraón. Segunda cosa importante que leemos en el relato: los israelitas clamaron a Dios en busca de ayuda. Y por eso Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. He visto la manera en la que son oprimidos. Entonces el primer faraón muere. La segunda cosa importante que pasa es que los israelitas claman a Dios en busca de ayuda. Y lo tercero es que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Entonces Dios se le revela a Moisés, habla con él y le muestra los planes que él tenía para la nación. Y la misión era muy clara. ¿Qué dice el último versículo? Versículo 10. Dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta era la misión. Esto era lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés: que se presentara delante del faraón y que dejara el faraón ir al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, hermanos, la tarea que Dios le estaba pidiendo a Moisés no era una tarea sencilla, no era una tarea fácil. Moisés mostró temores. Moisés mostró sus inseguridades. Moisés mostró sus miedos. Moisés mostró su humanidad. Y fíjense qué fue lo que Moisés le respondió a Dios. Quiero que veamos capítulo 3, versículo 11. Fíjense que dice, primera respuesta: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjense, hermanos, que la respuesta de Moisés no fue muy positiva, ¿verdad? Dios le dijo: Moisés, haz esto. Y Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya delante del faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces la respuesta que Moisés le da a Dios no es una respuesta positiva, a pesar de que era Dios mismo quien lo estaba mandando. Ahora, ¿qué podemos ver en la respuesta de Moisés? Yo leo el versículo 11, donde Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo siento que en primer lugar Moisés sentía impotencia. Impotencia. Impotencia es cuando tú quieres hacer algo, pero sientes que no eres capaz de lograrlo en tus capacidades, en tus fuerzas. Que sientes que eres impotente ante una tarea. Entonces Moisés está viendo su propia vida, se está comparando con el faraón, que era el hombre más importante de todo Egipto, y dice: Dios, yo me siento impotente ante lo que tú me estás pidiendo. Entonces, de alguna manera Moisés mostró impotencia ante lo que Dios le pidió. Pero no solamente mostró impotencia. Fíjense que dice versículo 13, la segunda respuesta de Moisés. Dijo Moisés a Dios, estamos en Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, dice Moisés, ¿qué les responderé? O sea, dice: bueno, Dios, en todo caso de que yo te obedezca y me presente no solo delante del faraón, sino delante de todos los israelitas, y yo les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado, ellos me van a preguntar, ¿verdad?, ¿cuál es su nombre? Dice Dios: ¿qué les voy a responder? O sea, no solamente mostró impotencia, también mostró inseguridad. Inseguridad. O sea, Dios, no sé qué responder.
No sé qué decir. No sé qué va a pasar. Mostró inseguridad. No solamente mostró impotencia, no solamente mostró inseguridad. Fíjense que dice el capítulo 4, versículo 1. Éxodo 4:1 dice así, siguiente respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Dice que está diciendo Dios a Moisés, Dios le dice a Moisés, ve, haz esto. ¿Qué dice Moisés? Ellos no me van a creer. No oirán mi voz. Ellos van a decir, no te ha aparecido Jehová. Moisés mostró impotencia, Moisés mostró inseguridad, pero Moisés mostró también incredulidad. Porque dijo, no me van a creer. Por más que Dios lo estaba mandando, dice, no me van a creer. Hermanos, de alguna manera vemos en las respuestas de Moisés su humanidad. Las inseguridades que también cada uno de nosotros tenemos. Déjame contarte rápidamente la primera vez que yo prediqué el evangelio, la primera vez que lo hice. Yo estaba en Argentina, yo estaba en un ministerio que se llama Renacidos. Este ministerio consistía en hacer una obra de teatro. Íbamos a distintas escuelas, presentábamos la obra de teatro delante de toda la escuela, y cuando la obra de teatro terminaba, todos los que éramos parte de la obra teníamos que salir y predicar el evangelio. Entonces, bueno, llegamos a la primera escuela, era toda una gira y fue la primera fecha, la primera presentación. Llegamos, armamos la escenografía, el vestuario, nos preparamos todo, hicimos la obra de teatro, y uno ya sabe que cuando termina la obra de teatro ya te tienes que ir preparando. Y la gente está sentada así como ahorita están ustedes. Era una escuela llena de jóvenes. Entonces termina la obra de teatro, todos nos vamos a la parte de atrás del escenario porque había una tela grande, y nuestro líder nos dice, vayan. Entonces era la señal de que tenemos que salir con la gente que estaba sentada, armar grupitos y predicarles el evangelio. Ahora, yo nunca lo había hecho. Yo recuerdo cuando el líder dice que ya era momento de salir a predicar el evangelio, recuerdo el miedo que yo tenía, recuerdo las inseguridades que yo tenía, recuerdo cómo yo me sentía tan impotente para la tarea que se me estaba pidiendo. Yo veía a todos mis compañeros cómo salían con todo el ánimo, con todas las ganas de predicar, yo con ganas de quedarme escondido atrás de la tela del escenario. Yo tenía miedo, yo no lo quería hacer, yo estaba viendo cómo me zafaba. Yo me puedo identificar con Moisés. Yo me sentía impotente, yo me sentía inseguro, yo me sentía incrédulo porque decía, Dios no me puede utilizar. Uno pudiera pensar, bueno, pero seguramente hoy en día es muy diferente, ya siendo pastor, ya teniendo más experiencia, ya teniendo más viajes misioneros acumulados. Déjenme decirte, hermanos, que no es muy diferente a la primera vez. Ahora que estuve hace 2 días, 3 días, regresé de la sierra de Oaxaca, te dije hace un momento, sentí el mismo miedo, sentí la misma inseguridad. Empezaron a salir todos mis temores. Y uno dice, bueno, pero ya después de tantos viajes, sí, seguía el mismo temor estando en mí. Y vemos aquí a Moisés diciendo lo mismo delante de Dios. ¿Quién soy yo, Dios? ¿Qué les voy a decir? Es que ellos no me van a creer. Fíjense que dice versículo 10 y versículo 13 del capítulo 4. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar.
O sea, Moisés se sentía tan incapaz para la tarea que Dios le estaba pidiendo, que literalmente Moisés le dijo a Dios: Dios, envía a otro. No me envíes a mí, envía a otro. Me siento impotente, me siento inseguro, me siento incrédulo, Dios. Yo no soy ese hombre que tú estás buscando. Envía a otro. En el Nuevo Testamento, cuando vemos las palabras de Jesús, Jesús dice que tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Yo recuerdo lo que me dijo una vez un profesor. Dice: el verdadero intercesor está dispuesto a hacer la respuesta de su propia oración. O sea, estás clamando de que Dios envíe obreros. Hay que estar dispuestos de que nosotros mismos seamos la respuesta a nuestras propias oraciones. Y ahí está Moisés diciendo: Dios, envía a otro. Envía a otro. ¿Qué fue lo primero que Moisés le respondió a Dios? Lo vimos en el versículo 11. Moisés le dijo: ¿quién soy yo? ¿Sí lo recuerdas? Fue lo que dijo Moisés, ¿verdad? Dios, ¿quién soy yo? Hermanos, cuando hablamos de ser utilizados por Dios, esa es una pregunta incorrecta. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta no es ¿quién soy yo? La pregunta es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta correcta. Si vemos todo humanamente, sí, Moisés no era nadie en comparación con el faraón. Moisés fue un hombre que huyó al desierto porque su vida estaba corriendo peligro. Y el faraón era el hombre más importante de todo Egipto. Era la persona más popular y más poderosa de todo Egipto. Pero Moisés estaba yendo en representación de Dios. Él iba con esa autoridad. Moisés pensaba que él podía ser útil o que él no podía ser útil porque no era hombre de fácil palabra, era torpe de lengua. Pero era el poder de Dios quien lo iba a utilizar a pesar de sus incapacidades. Entonces la pregunta, hermanos, cuando estamos intentando obedecer a Dios, no es ¿quién soy yo? No es qué talentos tengo, no es qué dones tengo, no es qué conocimiento tengo. No se trata de nosotros. La pregunta es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta correcta. Nosotros tenemos que recordar en esta mañana quién es Dios. Él es el Dios que nos envía. Él es el Dios que nos está encomendado una misión. Tenemos que recordar también que vamos y predicamos con la autoridad que Él nos ha dado. Y no solamente esto, sino que es el poder de Dios el que se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces Moisés no era quién soy yo, era quién es Dios. Dios lo estaba enviando. Él iba en representación de Dios y Dios lo iba a utilizar. Entonces cada uno de nosotros en esta mañana podemos identificarnos con las respuestas de Moisés, porque tenemos los mismos temores, las mismas inseguridades. Ahora, hermanos, lo más importante, veamos qué fue lo que Dios le respondió a Moisés. Ya vimos qué respondió Moisés. Ahora vamos a ver qué Dios le dijo ante todas estas objeciones de Moisés. Fíjense, hermanos, yo quiero que vayamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y vamos a estar yendo por algunos versículos y quiero que me ayuden contando cuántas veces aparece la palabra ve. Ve. No ve de ver, sino ve de ir, de enviar. ¿Verdad? No tiene que aparecer la palabra así tal cual como ve, sino palabras que sean sinónimos, ¿verdad? Fíjense.
Versículo 10. Ven por tanto ahora, ¿y qué dice? Y te enviaré. Aquí dice la primera vez, tienes que ir, te voy a enviar. Versículo 12 dice, y Dios respondió, ve. Aparece por segunda vez. En el mismo versículo 12 dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Versículo 13, en la parte más o menos de en medio del versículo, dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Dice versículo 15, dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha ¿qué? Enviado a ustedes. Versículo 16, ¿cómo empieza? Ve y reúne a los ancianos de Israel. Versículo 18, ¿qué dice? Oirán tu voz irás tú. Dice, vamos a saltarnos al capítulo 4, versículo 12, que dice, ahora pues, ve. Último versículo, versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto. ¿Cuántas veces se repitió la palabra o la idea de ir? 9. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien nada más? 10. ¿Pero están seguros o nada más están? Bueno, vamos a dejarlo entre 9 y 10. Yo no las conté porque pensé que me iban a ayudar ustedes, ¿verdad? Entonces, entre 9 y 10 veces aparece la idea de Dios diciéndole a Moisés, ve. Volvamos al capítulo 3. Capítulo 3. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite la idea de hablar, la idea de decir. ¿Ok? Fíjense, ayúdenme a contar. Versículo 14. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Primera vez. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Se vuelve a repetir. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Se vuelve a repetir. Vamos al versículo 18, que dice, y oirán tu voz. Si Dios le está diciendo que van a oír su voz, es porque Él tenía que decir algo, ¿verdad? Entonces dice, y oirán tu voz. Versículo 12, dice, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo 15, fíjense cómo empieza, tú hablarás a él. Tú hablarás a él. ¿Cuántas veces se repite la idea de hablar? 6 veces. Ya vimos 9 y 10 veces de ir. 6 veces de hablar. Volvamos al capítulo 3. No, perdón, aquí vamos a empezar desde el capítulo 4. Ahora veamos en cuántas ocasiones Dios le dice a Moisés, haz. Y le va a decir ciertas cosas que Moisés tenía que hacer delante de la presencia del faraón. En el capítulo 4, versículo 3, dice así, Dios le dijo, échala en tierra. Aquí está hablando de cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le dice, una vara. Entonces Dios le dice, échala en la tierra. Y cuando Moisés echa en tierra la vara se convierte en una culebra, ¿verdad? Ahora fíjense que dice versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y cuando Moisés hizo eso, la culebra o la víbora se convirtió otra vez en vara.
Versículo 6 le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y cuando Moisés metió su mano en su seno y la sacó, dice que vio su mano como leprosa. Y en el versículo 7 vuelve a decir: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y cuando Moisés hizo esto y la sacó, su mano estaba sana. Versículo 17 se repite: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés todas las señales que Dios haría por medio de Moisés, delante del faraón y delante de todo el pueblo. Ahora, ¿por qué te estoy pidiendo que me ayudes a ver todos estos versículos? Porque quiero que nos demos cuenta, hermanos, por medio de la Biblia, que las instrucciones que Dios le dio a Moisés consistían en ¿qué? En ir, hablar y hacer. Le dice ve, le dice haz, le dice di. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés: ve, habla y haz. Yo te pregunto, hermano, ¿no es lo mismo que Dios nos pide a cada uno de nosotros? ¿No Dios nos dice por medio de su palabra que tenemos que ir a un mundo que está muerto en sus delitos y pecados? ¿No es Dios que nos ha enviado a cumplir una misión? ¿No dice la Biblia que somos embajadores de Dios aquí en la tierra, que simplemente estamos de paso, somos peregrinos, pero que nuestra ciudadanía está en los cielos? ¿No nos ha dicho Dios que tenemos que hablar a los perdidos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Cristo, lo que Cristo hizo por amor en la cruz del Calvario hacia las personas? ¿No es Dios que nos dice que con nuestra vida tenemos que hacer, tenemos que reflejar lo que somos, tenemos que imitar a Cristo? Hermanos, lo que Dios le pidió a Moisés es lo mismo que nos pide a nosotros. Moisés tenía que ir, Moisés tenía que hablar, Moisés tenía que hacer. Y es lo mismo que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Sí hay miedos, sí hay inseguridades, pero es lo mismo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Por último, quiero que veamos algunos versículos. Dice el versículo 12, fíjense, versículo 12, y él respondió: ve, ¿qué dice después? Porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Si nos vamos un poquito más adelante, dice el versículo 5, dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es cuando dice que meta la mano en su seno y que luego que la saque, por las señales que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces le dice: por esta razón creerán que yo te he aparecido, ¿verdad? Que yo te he aparecido. Y en los versículos que leímos, ya leímos muchos, dice: yo te enviaré, le dice Dios a Moisés. O sea, ya para terminar, hermanos, ¿en qué consistía la tarea de Moisés? En ir, en hablar y en hacer. Pero fíjense que para esas tres cosas Dios le da una respuesta. Le dice: Moisés, tienes que ir, pero recuerda, yo estoy contigo. Le dice: sí, yo te estoy enviando, pero yo estoy contigo. Moisés, recuerda, soy yo el que te está enviando a que te presentes delante del faraón. Vas en mi autoridad. Vas en representación de Dios. Entonces, sí, Moisés,
te vas a presentar delante de la persona más importante y más poderosa, pero vas en mi autoridad. Y lo último lo dice Moisés, haz. Pero Dios le termina recordando que el que en realidad iba a ser era Dios, no él. Que Moisés simplemente era un instrumento. Entonces, hermanos, es lo mismo con cada uno de nosotros. Dios nos ha enviado, pero tenemos que recordar que Él está con nosotros. La tarea es difícil, pero tenemos que recordar que estamos en representación de Dios. Y mientras intentamos hacer, tenemos que recordar que es Dios quien hace la obra, que es su poder quien se perfecciona por medio de nuestra debilidad. Sabes que a pesar de todo su impotencia, de todas sus inseguridades y de toda su incredulidad, Moisés terminó obedeciendo a Dios. Y se convirtió en uno de los líderes más importantes de toda la Biblia, guiando a un pueblo que está calculado en millones de personas por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Pero empezó como un hombre inseguro, un hombre con miedo, un hombre con temores, como tú y como yo. Pero él fue obediente a Dios y Dios lo utilizó. Yo les pregunto, hermanos, en esta mañana nos gustaría mostrar la misma obediencia, que a pesar de todo ese miedo que tenemos dentro de nosotros, digamos, Dios, te voy a obedecer, a pesar del miedo, a pesar de mi inseguridad, a pesar de mi incredulidad, te voy a obedecer. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Yo pido, Señor, que esto pueda quedar como un desafío en cada uno de nosotros. Y gracias, Dios, porque una vez más nos desafías a cumplir con la misión que tú nos has encomendado de ir a ser discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Y Señor, somos honestos delante de ti, mostramos inseguridad, tenemos miedos, tenemos temores, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a lo desconocido. Pensamos que tú no puedes utilizar personas como nosotros. Pero Padre, hoy tú nos recuerdas que es exactamente el tipo de persona que tú quieres utilizar. Personas que se sienten incapaces, pero que tenemos un Dios completamente capaz. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra. Podamos ser obedientes a lo que tú nos estás encomendando. Tú estás con nosotros y como lo prometió Jesús, lo estarás todos los días y hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice el resto del servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.